Ya le han visto en pantalla hoy el invitado de Noticias 8, edición noche, es José Antonio Ortega Lara. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y bien hallado. Pues lo cierto es que lo comentaba yo en el minuto cero del informativo. Ahora charlar con José Antonio Ortega Lara desde su incursión en la política un poco más activa que antes a través de la formación Vox tiene otro sentido, ¿no? Hasta ahora todo el mundo le hacía preguntas por su condición de víctima del terrorismo, pero ahora este paso importante de la política, ¿cómo puede hacer que las dos cosas convivan? Pues no va a ser fácil, porque si yo antes era una persona, digamos, apreciada por la mayor parte de la gente, ahora al entrar en política unos te aprecian y otros te denostan. O sea que no va a ser fácil conciliar ambas facetas. Sí, porque dicen que la política trae muchos enemigos, ¿no? Sí, hace amigos y muchos enemigos, pero a veces hay que dar el salto hacia adelante. ¿Y ese salto fue muy meditado? Sí, me costó tiempo aceptarlo o decidirme, pero la situación hubo muchos motivos que me llevaron a esta decisión. La situación de la corrupción, ver cómo los políticos en España parece se han convertido en una especie de élite cooptada y nepotista que se reparten y se designan los unos a los otros a dedo. Ver algo que para mí me dolió mucho, cómo la justicia sigue estando manipulada por el poder político, ver cómo se reparten los nombramientos del Consejo General, del Poder Judicial. Muchas razones. También recuerdo que un día mi hijo me dijo: papá, vaya país que nos estáis dejando. Eso a mí me dolió mucho porque yo me jugué la vida por mi país, por España, y que mi propio hijo me dijera eso, dijo: sí, estamos intentando hacer lo que podemos. Pero él dice: esto alguien tiene que hacerlo, pero prefiere que no sea yo. Siempre ocurre que es lo mismo, ¿no? Que alguien lo haga, pero que no sea uno. Bueno, pues en el transcurso de esta conversación, señor Ortega Lara, vamos a entrar a profundizar en algunos de los aspectos que usted ha señalado como principal impulsor, ¿no? Para su entrada en esta formación Vox, que se presenta el próximo viernes en Sociedad. ¿Cuál va a ser la principal carta de presentación? Bueno, nosotros nos presentamos en Burgos el próximo viernes, día 4, en el Hotel Fernán González a las 8 de la tarde, y ahí estarán todos nuestros líderes nacionales. Estará Ana Velasco, que es vocal del Comité Ejecutivo Provisional, como lo soy yo. Estará también nuestro secretario general, Santiago Abascal, y Alejo Vidal-Quadras como presidente provisional. En Vox, como dice muchas veces nuestro vicepresidente, somos un partido que tenemos líderes provisionales y valores permanentes. En otros tienen los líderes permanentes y valores provisionales, pero... ¿Es un partido, cree, el idóneo para los votantes descontentos del Partido Popular? No hay duda de que un sector de las personas que puedan inclinarse a votar a Vox son gente descontenta que antes haya sido votante del Partido Popular, pero también hay otros muchos que antes han sido, por decirlo de algún modo, apartidistas, no apolíticos, pero sí apartidistas. Tenemos entre nuestros afiliados tenemos de todo. Porque hay voces que les apuntan como de la extrema derecha. Lo habrá oído como yo, ¿no? Sí, lo he oído y lo han escrito en muchos periódicos. Bueno, vamos a ver. Cuando no hay unos argumentos serios a la hora de rebatir, pues la descalificación es el argumento fácil, ¿no? Nosotros no somos de extrema derecha. No hay más que leer nuestro ideario y nuestro manifiesto fundacional para verlo. Pero por concretar algunos aspectos. ¿En qué se caracteriza o por qué se caracterizan los movimientos de extrema derecha? Pues en primer lugar porque son antieuropeos, ¿no? Nosotros somos europeístas al 100%. Es más, consideramos que España debiera tener más representantes y más peso específico en algunas de las instituciones europeas. En segundo lugar, los movimientos de ultraderecha son sectarios, mientras que nosotros no, nosotros aceptamos contra la inmigración. Nosotros entendemos que la inmigración es un fenómeno que ha existido, existe y existirá. Ahora bien, esa inmigración debe estar regulada para que España y Europa no se convierta en el santuario de las mafias que controlan esa inmigración ilegal. Y en el terreno económico son proteccionistas y nosotros somos un partido liberal, es decir, en lo económico somos partidarios de libre comercio. Entonces lo dejamos en centro de derecha, ¿no? Sí, somos un partido liberal en lo económico y más conservador desde el punto de vista ideológico. Fíjese que el presidente de su partido el pasado sábado en Valencia se presentó a Vox como la alternativa al despilfarro y la corrupción del Partido Popular. Lo dice alguien que acaba de salir del Partido Popular, por cierto. Se podía haber ido antes, ¿no? Si tan a disgusto estaba. Vidal-Quadras. Yo a Vidal-Quadras siempre le he oído un argumento que
que en fin, personalmente creo que me convence, y es el siguiente. Dice, efectivamente yo formé parte de ese sistema, ¿no? Hasta enero de este año. Exactamente. Dice, pero yo a lo largo de los años el sistema democrático que teníamos en España, pues saliendo de una dictadura, era el que era y lo veíamos como bueno, pero con los años vas viendo que otros países con mucha tradición democrática, o una tradición democrática mucho más consolidada que la nuestra, han ido avanzando. Eso es lo que nosotros buscamos en España. Dice, a nosotros la crisis económica nos ha desnudado por completo, ha dejado al descubierto todas nuestras miserias. Y a partir de aquí es donde tenemos que empezar a reconstruir. Pero ¿cree que ese mensaje que mandó el presidente provisional, ¿no?, de su partido en la presentación del partido en Valencia, refiriéndose a Bárcenas, etcétera, etcétera, va a ser la máxima, la tónica general de lo que va a ser la campaña de Vox? No. Vox nos vamos a centrar básicamente en explicar determinados aspectos de la política nacional que son importantes y también mucho, en la mayor parte, a explicar el programa europeo, que tenemos ya prácticamente ya redactado. Bien, ¿cuál es la idea de su formación sobre las administraciones públicas en este país? Bueno, nosotros partimos de la idea de que el Estado autonómico tenemos que superarlo. Se creó con dos finalidades importantes en aquel momento, en los años 78. Una fue dar satisfacción a los nacionalismos y otra fue acercar un poco al ciudadano a la gestión de los asuntos públicos. 30 y tantos años después vemos que no ha cumplido ninguna de las dos funciones, porque los nacionalismos están más exacerbados que nunca, y además yo diría que en abierta rebeldía contra España, ¿no? Y en cuanto a la segunda función, pues ha creado un montón de duplicidades, enfrentamientos entre las comunidades autónomas y, lo que es más importante, un gasto oneroso, muy oneroso para las arcas del Estado, sencillamente que no nos podemos permitir. Claro, podemos decir, Vox, una de las propuestas estrellas de Vox es superar el Estado de las autonomías. ¿Qué requeriría eso? Pues un gran consenso de los grandes partidos y una reforma constitucional que, de luego, debiera ser también ratificada en el referéndum. Eso a día de hoy es imposible. O sea, entonces, que abogan por una utopía, entonces. Puede entenderse como una utopía, es un desideratum a largo plazo. Ojalá llegue a ser. Pero a corto plazo, el Estado lo que sí que puede hacer es, por ejemplo, dos competencias que son esenciales recuperarlas, que son educación y sanidad. La educación ha sido utilizada por los nacionalismos para adoctrinar a los jóvenes. Y un ejemplo muy fácil, además de crear en muchos casos verdaderos ignorantes, porque antes el Ebro nacía, si yo no recuerdo mal, en Fontibre, cerca de Reynosa, en Cantabria. Y en algunos libros de texto en catalán, el Ebro nace en tierras lejanas. Pero, curiosamente, además de nacer en tierras lejanas, sin embargo, reclaman para sí la gestión de las aguas del Ebro. Cuando el Ebro pasa antes por Aragón, pasa por Navarra, atraviesa La Rioja, hace frontera entre Burgos y Álava, y antes en Cantabria. Luego no parece muy lógico. Estamos hablando de las comunidades autónomas, evidentemente no se pueden suprimir. La que hablábamos, sí, la segunda competencia, sanidad. La sanidad hay que intentar que sea universal para todos, con independencia del lugar de residencia y del lugar de nacimiento. El ejemplo más claro lo tuvimos el otro día con la niña de Treviño. O sea, y que un señor del PNV dijera, que no vamos a decir su nombre porque no es necesario, que dijera que eso era porque Treviño pertenecía a Burgos, ¿no sería más bien que si la competencia hubiera estado centralizada en Madrid, la ambulancia hubiera acudido inmediatamente, con independencia de si venía de Miranda, si venía de Vitoria o si venía un helicóptero de Vitigudino, que no sé si en Vitigudino hay helicópteros, pero... Le decía que estamos hablando de las comunidades autónomas y de las diputaciones. También me gustaría saber su opinión. ¿Cree que son prescindibles? Bueno, nosotros lo que defendemos es una descentralización administrativa del Estado, básicamente a nivel provincial. Pero esa descentralización, con respeto, sí, a las peculiaridades civiles, a las peculiaridades lingüísticas, culturales e insulares, porque eso es lógico. Pero lo que no vemos claro y no entendemos que no debe ser así es una descentralización política. Por tanto, defendemos que debe haber un solo gobierno, un solo parlamento y un solo Tribunal Supremo, que sería la máxima instancia de todos los órdenes jurisdiccionales: el civil, el penal, el social laboral, el contencioso administrativo, el derecho de familia, el mercantil y, por supuesto, y muy importante también, el orden constitucional. Es decir, nuestro actual Tribunal Constitucional pasaría a ser una sala del Supremo, para evitar lo que hemos visto, que enmienda la plana a sentencias del Supremo.
Bien, pues ya nos está dando pistas sobre el ideario, ¿no?, de esta nueva formación. Por cierto, uno de sus vicepresidentes, el señor José Luis González Quirós, dijo el otro día, y cito textualmente: estamos experimentando un bloqueo bastante evidente en los medios de comunicación. ¿Está usted de acuerdo? ¿No encuentran apoyo de los medios? Vamos a ver. Sí es cierto que nos estamos encontrando pues nos ignoran algunos de los grandes medios de comunicación nacionales, pero no así en los locales. En los locales sí que estamos recibiendo un trato, yo creo que incluso diría yo que bueno, que bueno. ¿A qué lo achaca esa diferencia? ¿A qué lo achacan? Pues no lo sé. ¿Llamadas telefónicas? No quiero pensar mal, vamos a suponer pero alguna explicación tendrán su estrategia de comunicación, esos medios. ¿Qué espera en cuanto a resultados de las europeas? ¿Cuál es ese techo que, pasado el mismo, superado el mismo, su formación vería con buenos ojos el resultado? Bueno, nuestra primera parada, que es el Parlamento Europeo, sería obtener al menos un eurodiputado. Un eurodiputado. Entrando con un eurodiputado ya podríamos considerar que es un resultado aceptable. 2 o 3 sería ya excelente, y no entrar pues sería para nosotros un traspiés, pero continuaremos. ¿Cómo se financia su formación? Bueno, nosotros proponemos la eliminación total de las subvenciones públicas a los partidos políticos, a las organizaciones empresariales y a los sindicatos. Hace 15 días o poco más, creo que los partidos, el gobierno aprobó 52 millones de subvenciones a los grandes partidos. Estamos en contra de eso. Nosotros nos financiamos exclusivamente con las aportaciones de nuestros militantes y con aportaciones de personas individuales que nos hacen donativos. Si ustedes llegan a tener responsabilidades, ¿devolverían ese dinero? ¿Perdón? Si ustedes llegan a tener responsabilidades de algún tipo, fruto de unas elecciones, ¿devolverían esas subvenciones? No son subvenciones. ¿O ayudas, quiero decir? Son donativos de particulares, ¿no? y obviamente perfectamente identificados para evitar las contabilidades B o C o D. Hay algo muy importante, ¿no?, que es el número de afiliados, que es lo que estamos hablando ahora mismo. A nivel nacional su formación tiene más de 4.000. ¿En Burgos? En Burgos exactamente hasta anteayer teníamos 34 y otros 20 y tantos voluntarios que estarán con nosotros ayudándonos, pero que no quieren ser afiliados de cuota. ¿Cuántos afiliados tiene que tener un partido para autofinanciarse? Vox? Sí. ¿En Burgos? Sí. Pues nosotros debíamos tener, con el tiempo, a ver si conseguimos en un año, tener entre 150 y 200 afiliados para poder contribuir con una pequeña cuota al partido, a la estructura del partido a nivel nacional. ¿Hay algún conocido entre esos afiliados? No, son personas normales. ¿Ningún expolítico o exmiembro de alguna formación tradicional, no? No. Que usted sepa. A día de hoy, no. Vale, pues siendo coordinador provincial de Vox en Burgos, que es lo que usted es, ¿no?, y vocal a nivel nacional. También provisional. También provisional, efectivamente. Lo más normal es que se piense que en las elecciones, vamos a dejar ya las europeas de un lado, vamos a las municipales del año 2015, sea usted la cara, el número 1, ¿no?, de esa lista. Lo lógico es pensar eso. Bueno, no hemos hablado de ello. De hecho, hasta que no tengamos nuestra Asamblea General en octubre no se decidirán estas cuestiones, pero en principio podría decir aquello: cuán largo me lo fiáis. Quizás haya más posibilidades de que sí a que no me presente, pero al 100% no puedo ratificarlo. No, porque no depende solo de mí. Acaba de decir que evidentemente no depende de usted, pero si ya afirma que hay más posibilidades de que sí al no, ya tenemos algo, ¿no? De que me presente. Sí, sí, claro, de que se presente. Que luego, como elegimos a los candidatos por sufragio de todos los militantes, son ellos los que van a decidir, porque en estas elecciones europeas también, ¿quién empezó un poco todo esto de las primarias? Pues fue UPyD. Hizo una urna para el candidato a cabeza de lista. Nosotros hicimos 2 urnas, una para el cabeza de lista, donde se presentaron 6, y ganó Alejo Vidal Cuadras, y una segunda urna con los números del 2 al 11, donde se presentaron 74 militantes. Que la participación fue alta y el resultado pues fue el que ahí está. ¿Le gustaría a usted ser alcalde de Burgos? Es algo que hasta hace poco tiempo no me hubiera planteado nunca, y ahora sí me gustaría. Creo que debe ser un cargo bastante complicado, pero no puedo decir que no. En el supuesto de que su partido contara los apoyos suficientes y fuera incluso llave, ¿no?, para conformar gobierno, ¿cuáles serían sus exigencias? Las exigencias son,
Pues básicamente las que he planteado antes. Listas abiertas, la no financiación, la no politización de la justicia, los impuestos. Es muy importante porque llevamos nuestro actual gobierno y nuestro presidente se le llenó la boca cuando estaba en la oposición de que bajaría los impuestos y ahora les ha subido algunos hasta casi niveles casi confiscatorios. Y a pesar de eso hemos visto que el déficit sigue aumentando. Este año hemos quedado aproximadamente en un 6% en el año 2013 y la deuda pública sigue aumentando. Y todo el dinero además que han recaudado, ¿dónde ha ido? ¿Ha ido a I+D? No. ¿Ha ido a programas para personas y colectivos desfavorecidos? No. ¿Ha ido a la amortización de la deuda, de la monstruosa deuda que tenemos? No. Todo se ha perdido en el saco sin fondo que es el Estado autonómico. Lo que es una realidad, y hablando de víctimas de ETA y partidos políticos, es que todas las formaciones quieren tener una o varias víctimas, ¿no? Vemos que en el Partido Popular es más que probable que María Mar Blanco vaya a las europeas. En su caso está Vox con diferentes, por supuesto la cara visible Ortega Lara. También tenemos a Paz Urtundua en UPyD. ¿Realmente se han convertido ustedes en un reclamo electoral importante? Parece ser que sí. ¿Por qué? Parece ser que sí. El Partido Popular, yo creo que María Mar Blanco irá en uno de los puestos principales, primeros de salida. UPyD efectivamente lleva a Maite Pagazaurtundúa en el número 2. Y nosotros, curiosamente, porque lo han elegido así los militantes, también va Ana Velasco como número 3. Hay quien dice que a las víctimas ya no les vale con estar cerca del poder, quieren estar dentro del poder. Bueno, vamos a ver. Esto me recuerda a una expresión que utilizó un mandatario del PNV hace tiempo que decía que las víctimas, por ser víctimas, no podían entrar en política porque no eran objetivas. Claro que podemos entrar en política como cualquier otro ciudadano. Incluso, no voy a decir con más derechos, pero desde luego con conocimiento de causa, sí. El hecho de la gestión que se hizo desde el gobierno de la aplicación de la doctrina Parot de Estrasburgo, fue la gota del colmó el vaso y usted dijo, se acabó, ahora sí que voy de lleno al 100% a esta formación Vox. Bueno, ya antes el caso Bolinaga lógicamente inclinó la balanza en mi pensamiento, ¿no? Pero sí, la doctrina Parot también. Vamos a ver, el señor Zapatero cuando llegó al poder lo que hizo fue quitar al representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque puede hacerlo. Y colocó al señor López Guerra. El señor López Guerra actuó más como un comisario político que como un verdadero magistrado. Cuando el señor Rajoy llegó al poder, no quitó al señor López Guerra, sino que siguió la hoja de ruta pactada entre ETA y el gobierno socialista. El señor López Guerra trabajó mucho para la derogación de la doctrina Parot con sus colegas en el tribunal, y ahí tenemos el resultado. Que si podía haber hecho mucho el gobierno español, claro que podía haber hecho eso, podía haber explicado perfectamente en las instituciones europeas la naturaleza de ETA y los cometidos de ETA, y no hizo nada de eso. A día de hoy, el señor López Guerra sigue en el tribunal. En ese momento es cuando usted acepta ir a esta formación, ¿o ya lo había hecho previamente? Bueno, fueron un cúmulo de circunstancias, pero todas sumaron. Fueron sumando poco a poco, pero esa fue una señal. Hablando de Bolinaga, ayer conocíamos que este etarra ahora ha sido acusado de acribillar a un guardia civil en el año 1986. Lo cierto es que ver esta noticia, ver usted a su carcelero en la calle, aquejado de una enfermedad terminal, se supone hace 2 años, en la calle, en libertad, primero tiene que ser repugnante y no tiene que ser nada fácil. Segundo, ¿qué piensa de la justicia? Para mí es muy doloroso, pero una vez que se produjo esa situación, pues tienes que acatarla, no obedecerla. El acatamiento es exterior, la obediencia es interna. Pero hay que acatarla porque si no estaríamos en la ley de la selva. Ahora, yo no entiendo muy bien, con esta noticia de ahora de Bolinaga, a qué juega este gobierno. ¿Por qué esos datos, que supongo que esos informes de la Guardia Civil estarían allí desde hace tiempo? ¿Por qué los sacan ahora? La verdad, no sé si es que juegan a lavarse su imagen o es que han perdido el rumbo. Me da la sensación de que les ocurre un poco como ocurrió hace 10 días cuando, teniendo 1.700 policías en la manifestación en Madrid, entregaron a 100 de ellos a unas hordas de salvajes para que los machacaran. No tiene mucho sentido, ¿eh? En fin, quiero pensar que lo hicieron sin mala fe y que simplemente o querían lavar su imagen o simplemente improvisan, pero no quiero pensar que es por otras razones más de fondo, que hayan perdido o el rumbo o la vergüenza. Quiero pensar que no sea así. ¿Quién se equivocó en poner en la calle a este sangriento etarra, Bolinaga, por motivos de salud?
Bueno, los informes de la fiscal eran contrarios y de la forense también, pero el juez de vigilancia penitenciaria se empeñó, incluso fue a San Sebastián, ¿no?, cuando estaba en el hospital, en que había que ponerlo en libertad. Yo quiero pensar que fue una decisión política, básicamente política, no sanitaria, ¿no? De hecho, en las cárceles hay un montón de presos que en una situación sanitaria mucho peor que la suya, y que sin embargo no los excarcelan, siguen ahí. Bueno, pues no era tan letal el tumor que padecía el señor Borinaga, ¿no? Bueno, ha pasado año y medio, que conste que yo le deseo que ojalá viva muchos años, ¿no? Porque una vez fuera, pues ya... Eso es usted, ¿qué le vamos a hacer? Pero, usted que es muy generoso. No es cuestión de generosidad, pero tampoco... Lo que no puedes hacer en la vida es vivir odiando. ¿Por qué? Por dos razones, básicamente. Porque el odio a quien te va a perjudicar a ti y la persona a la que odias, en primer lugar, seguramente ni lo sabe, y en segundo lugar, ni le interesa, ni le preocupa. O sea, que al único que te puedes perjudicar es a ti mismo. El otro día estaba yo viendo un reportaje de televisión donde la mujer de un terrorista en la cárcel en la actualidad apelaba a su derecho a ser también víctima, ¿no? Bueno, pues... muchos familiares de etarras efectivamente han sufrido en sus carnes la tiranía de la banda, porque si alguno quiere salirse, no le permiten. Recordemos el caso Yoyes, por ejemplo, ¿no? No les permiten salir, y eso conlleva un sufrimiento añadido también para sus familias. Eso es verdad. ¿Cree que ETA está derrotada realmente? Vamos a ver. Logísticamente yo creo que está muy debilitada, pero políticamente no, está mejor que nunca. ETA ahora no mata, tampoco deja vivir, pero si es que no necesita matar, porque está en las instituciones donde tiene dinero, poder e información. ¿Cuáles han sido los objetivos, digamos, a lo largo de estos 50 años básicos de ETA? Pues algunos de ellos ya les ha conseguido, está en las instituciones. En segundo lugar, está consiguiendo que sus presos salgan a la calle. Y en tercer lugar, uno que me preocupa mucho es el intento hace un mes de conseguir la absorción de Navarra por parte del País Vasco. Ha sido un primer intento, pero lo volverán a hacer. O sea que prácticamente nos dice que no mata porque no le hace falta, porque tiene dinero. No lo necesita, tiene todo lo que precisa. La estrategia de nuestro gobierno de dejarles tocar poder con un buen despacho, un buen sueldo, el coche oficial y demás, esa estrategia de aburguesamiento, pues con algunos funciona, pero ellos con otros no. Ellos, en todo caso, seguirán intentando destruir España. Antes lo hacían desde la clandestinidad y ahora lo hacen desde las instituciones. Bien, señor Ortega Lara, dígame, cuando usted hizo público, ¿no?, su decisión de abandonar las filas populares, ¿recibió alguna llamada telefónica del presidente del partido, el señor Rajoy, etcétera? No, del señor Rajoy no, pero de los dirigentes provinciales sí. Las cosas hay que ser sinceros, efectivamente. Sí, recibí llamadas, además cariñosas, animándome a que me repensara mi decisión, y yo les dije que no era una decisión de un día para otro, era una decisión meditada durante meses. En ese momento su compañera de viaje fue María San Gil, que María San Gil sigue siéndolo, pero no está en Vox. No, María San Gil afortunadamente vive muy feliz ahora y no está en Vox, no creo que lo vaya a estar, y a mí desde luego ni se me ocurriría sugerírselo, porque la quiero tanto como para no comprometerla. ¿Cree realmente que Mayor Oreja no ha querido estar en las europeas por el Partido Popular precisamente para no enfrentarse a otras víctimas del terrorismo, como usted? No, yo no creo que haya sido por eso. Creo que Mayor Oreja, la verdad es que llevaba ya unos años en la que su situación en el Partido Popular estaba descontento, porque todas sus propuestas, todos sus análisis, todos sus diagnósticos, que luego se han cumplido, no le hacían caso. Y el hombre yo creo que se sentía muy desplazado. Es una persona muy valiosa, en esta materia es una persona muy valiosa. Bien, pues señor Ortega Lara, ¿quiere mandar algún mensaje a la audiencia de Noticias 8 Edición Noche? Pues muy buenas noches, nada más decirles que nos presentamos en Burgos el próximo viernes, a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y a todas aquellas personas que se identifiquen con nuestro diario, pues que vayan al acto y que se animen a formar parte de Vox, que buscamos una regeneración a nivel colectivo y también a nivel individual, porque también tenemos que reflexionar sobre las cosas que a nivel particular estamos haciendo mal. Muy bien, y digo yo, ¿cuál es su mejor cualidad para ser un buen alcalde de Burgos? ¿La mejor cualidad? Sí, en su caso, que usted tenga, quiero decir. ¿Que yo tenga? Sí. Uy, no tengo muchas cualidades. Mal se vende. Me gustaría ser lo que soy ahora, alguien de la calle.
Muy bien, de la calle. De la calle, la calle. José Antonio Ortega Lara, ha sido un placer recibirle y muchísimas gracias de verdad. Muy bueno, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.